Bueno, lo que vimos la clase pasada fue el tema, comenzamos con el tema funciones continuas o continuidad de funciones. Y el primer concepto que vimos, lo tengo acá, ¿sí? Fue con función continua en un punto. Lo vamos a recordar rápidamente, ¿sí? Función continua en un punto, se decía que una función era continua en un punto C si cumplía estas tres propiedades. ¿Y por qué marcamos la tercera? Porque resumía un poco las dos primeras. O sea, la primera era que existiera la función en un punto, existiera el límite de esa función en el punto y que además fueran iguales. Si son iguales, las dos primeras condiciones de la definición, digo que la función es continua en un punto. Eso fue y trabajamos con ejercicios sobre eso. Ahora vamos a ver otro concepto que es función continua, ya no en un punto, sino en un conjunto, ¿sí? En un conjunto. Lo voy a decir, está escrito en el apunte. En el apunte creo que dice en un conjunto S. ¿Y quién sería ese conjunto S? Bueno, pueden ser todos los reales, pueden ser de -5 a infinito, puede ser de -7 a 3, cualquier conjunto de todos los números reales o subconjunto de los reales. Entonces, ¿cuándo voy a decir que una función es continua en un conjunto? Cuando es continua en todos los puntos de ese conjunto. Así voy a definir función continua en un conjunto. Ya voy a tener que mirar la continuidad en cada uno de los puntos del intervalo correspondiente. Ahora vamos a ver, esta es una definición que dice definición 2 en el apunte. La definición 3 habla de lo siguiente. La definición 3 habla que si yo tengo un punto X, o sí, a ver si se está viendo esto. Aguárdenme un poquitito. Estoy tratando de buscar. Ahí voy. Quiero mostrarles una grafiquita y les muestro la grafiquita y ya estoy. Ahí vamos con la gráfica que va a dar origen a la definición. Creo que la están viendo. Vamos a poner un poquito por acá. Creo que se ve. Vamos a pegar por ahí. Así tenemos lugar para escribir. Bien, no la tenía muy preparada, pero ahí tenemos una hermosa gráfica. Vamos a tapar todo esto y vamos a tapar todo esto. ¿Y qué vamos a decir a partir de esta gráfica? Lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo X, ¿sí? Y voy a tener un número C, ese numerito C, ¿sí? Que va a ser distinto de X y que va a pertenecer al dominio de una función F, cuya gráfica la estamos viendo acá en color rojo. Entonces, este C va a pertenecer al dominio de F. Espero que lo pueda escribir bien. C pertenece al dominio de la función F, cuya gráfica están viendo ahí. Y vamos a ubicar este punto C en este lugar de la gráfica. C va a estar acá. Ahí va a estar el valor de C. Este que dice 3, que ya no me interesa que diga 3, va a ser el C. ¿Sí? Un valor de la gráfica de la función que estamos viendo ahí. Y vamos a definir ahora algo nuevo a partir de este número C o este número de abscisa C. Vamos a definir algo que va a estar, que va a ir de acá a acá, toda esta distancia que lo voy a llamar incremento de la variable X. De manera tal que yo acá voy a tener el número C más delta X. Eso es lo que yo tendría ahí, ¿sí? Donde incremento de X se llama, perdón, donde delta X se llama incremento de la función, estoy diciendo cualquiera,
donde delta X se llama incremento de la variable X, ¿sí? Y obviamente, si yo le sumo a C delta X, voy a tener acá C más delta X. No lo hice así en el apunte, pero no importa, da lo mismo porque el concepto que estoy diciendo está correcto. Por las dudas, si miran el apunte. Obviamente, este número va a ser f en C y este que tengo acá va a ser f en C más delta X, que no me sale muy bien escrito, pero lo tengo ahí. O sea, la imagen de C más delta X va a ser f valorizado en C más delta X y la imagen de C se va a llamar f de C, donde a esto lo voy a llamar incremento de la función. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esta gráfica? Que voy a tener, dado dos puntos del dominio, ¿sí? La diferencia entre ambos puntos se va a llamar incremento de la variable independiente, en este caso yo considero que este es el eje X, y este delta f, que es el incremento de la variable y, que lo voy a llamar delta f, o también se llama incremento de la función. ¿Por qué se llaman incrementos? Porque paso de un punto a otro de la función y a un punto a otro de los valores del dominio. Bien, si hasta ahí se entendió, sigo. Esa es la definición que quería establecer, ¿sí? ¿A qué llamaba incremento de la variable y a qué llamaba incremento de la función? Eh, Siguiendo con este razonamiento, y a partir de acá, hay un teorema que vamos a ver ahora, que yo lo voy a escribir ahora, que dice que, vuelvo al Word, acá estamos, un teorema. El teorema dice lo siguiente, ahí lo voy a copiar. El teorema dice que si f es continua en un punto C, obviamente que pertenece al dominio de la función, y acá puedo poner entonces, pero en realidad lo que me dice el teorema es que sí, solo sí, tendría que poner el símbolo, pero no lo encuentro, se va a verificar que el límite del incremento de x cuando este incremento tiende a cero, del incremento de f, o sea, el límite del incremento de f cuando delta x tiende a cero es igual a cero. Eso dice el teorema. Este teorema va con prueba, ¿sí? Sí, cuando tengan que estudiar la teoría lo van a tener que saber, lo van a tener que probar, y la prueba es bastante sencilla. ¿Cómo voy a hacer para probar este teorema? Bueno, me voy a ir a la gráfica que ustedes tienen en el apunte, porque si no miramos esa gráfica que tiene algunos símbolos diferentes a los que vimos recién, pero estamos hablando de todo lo mismo. Ahora ya la vamos a poner aquí y van a ver en un ratito, esta es la gráfica que está en el apunte, esa que aparece ahí. Yo tengo que demostrar, ¿sí? Este es el punto C, este es f en C. A este punto lo llamo X, ¿sí? Que sería f de x acá, y x es c más h. Si en realidad tendría que haber puesto, esto estaría mal, no estoy definiendo h, sino sería c más delta x. O sea, ahí van a tener que corregir el apunte. Donde dice h hay que poner delta x. Yo no tuve tiempo de corregirlo, pero sería una cosa así. Después lo vamos a corregir en algún momento. Ahora voy a tener que probar este teorema de alguna manera. Recuerden que aquí donde dice h, ¿sí? Tendría que decir delta x. Bien, vamos a probar el teorema. Vamos con esto. Yo lo voy a ir haciendo por acá. Voy a partir de esto.
que una función es continua en un punto. Y acá tenemos una definición. Yo sé que si la función es continua en C, si solo sí, ¿qué se va a verificar? Lo habíamos visto en la clase pasada, que el límite cuando x tiende a C de la función f de x es igual a f en C. O sea, cuando la función es continua en un punto, lo que vimos es que el límite de la función en el punto coincide con la función en el punto. Único caso, porque sabemos que los dos conceptos de imagen de una función en un punto y de límite de una función en un punto son totalmente independientes. Vamos a partir de ahí. Entonces, partiendo de acá, vamos a hacer un pequeño arreglo y ya prácticamente, ¿sí? Partiendo de acá, vamos a demostrar el teorema. ¿De qué manera? Yo voy a pasar, como acá tengo dos miembros, lo que voy a hacer, voy a poner punto y coma, tendría que poner implica, lo que voy a hacer es pasar este FC restando al otro miembro. Entonces acá me va a quedar igual a cero. Pero ¿qué sucede? Esto, acá tengo un límite, a ver si lo puedo marcar aquí. Ay, no me sale. Bueno, acá este límite solito que aparece acá, de acá para allá, no lo puedo marcar. Esto, que estoy haciéndole un circulito con el mouse, es un límite. Y esto es un número. Ahora, nosotros tenemos una propiedad conocida, la voy a poner por acá abajo, enseguida la borro, que dice lo siguiente, dice que el límite, cuando x tiende a c o a cualquier numerito de una función constante, me da la misma constante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Y cómo lo puedo aplicar aquí? Bueno, si yo tuviera, qué sé yo, el límite, voy a poner otra cosa, el límite cuando x tiende a c de un número m, me da m. Pero yo en vez de poner esto, podría poner acá el límite de f en c. Yo sé que esto es un número, porque mi función es f de x. F de c es la imagen de la función en el número c. Entonces es una constante. Y sé que esto me va a dar por resultado la misma constante. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque fíjense que en este caso da lo mismo que yo ponga f en c que ponga el límite cuando x tiende a c de f en c. Entonces, en esta última igualdad, yo acá podría poner, a ver si puedo sacar esto, aguárdenme que no lo puedo sacar. Borré lo que puse recién, voy a copiar esto. Bueno, qué porquería, no me dejas copiar, ahí. En vez de f en c, puedo poner ahí, en vez de f en c, el límite cuando x tiende a c de f en c. No tendría ningún problema porque no alteraría la igualdad, daría lo mismo. Y acá me voy a fijar que tengo límite de una cosa cuando x tiende a c y límite de otra cosa cuando x tiende a c. Bueno, voy a borrar esta propiedad, que a ustedes les va a quedar en el video, y conocemos otra propiedad que dice que el límite cuando x tiende a c, estoy recordando propiedades que ya vimos en clase, de f de x, ponerlas todas juntas, ahí va, más g de x, todo esto es igual, vimos que esto era igual al límite cuando x tiende a c de f de x, más el límite cuando x tiende a c de g de x. Estoy recordando la propiedad cuando en realidad ustedes ya la saben, pero bueno, para no obviar detalles. Esta propiedad era, decíamos que el límite era distributivo respecto de la suma de dos funciones. O sea, si tengo el límite de f más g, es el límite de f más el límite de g.
En general nosotros leemos siempre la propiedad en este orden. Además, esta propiedad podría decirse así, más menos, o sea, valía tanto para la suma como para la resta. Podemos poner suma, podemos poner más menos o podemos poner resta. La propiedad vale igual. La voy a dejar con resta. Y fíjense que en general vemos esto y decimos esto es igual a esto. Pero también puedo decir que todo esto, que yo estoy subrayando ahora, estoy poniendo en rojo, es igual a lo otro. Y es lo que yo veo acá. Tengo el límite de una función menos el límite de otra. Puedo poner directamente un solo límite. Entonces, ¿cómo haría para poner ese solo límite? Y esto me quedaría una cosa más o menos así, si es que la puedo copiar y pegar. Me quedaría algo así, G de C, menos, menos. Voy a poner un corchete acá y acá donde está el paréntesis se lo vamos a sacar, le vamos a poner un corchete. Tendría esta expresión. Voy aplicando propiedades de límites. ¿Y por qué puse G de C? No sé si es F de C. Fíjense, acá lo que hago es aplicar la propiedad al revés, ¿sí? Tengo la distribución de los límites y junto todo en un solo límite. Ahora, mirando la gráfica, lo que yo veo que f de x menos f de c, la diferencia entre f de x menos f de c me da el incremento de la función. Entonces yo en vez de escribir todo esto que está acá, podría escribir acá, en vez de f de x menos f de c, podría escribir directamente incremento de la función. Y me da, ahí estamos. Directamente, voy a hacerlo ahora, vamos a poner incremento de f. No te quiero. Bien. Y casi está la propiedad. Fíjense que me decía el teorema, pero no me dice cuando x tiende a c, sino cuando delta x tiende a cero. Bien, acá me puedo fijar en un montón de cosas. Lo puedo mirar desde dos maneras a esta tendencia. El x tiende a c. Ahí lo vamos a mirar. X tiende a C. ¿Qué puedo decir de este X tiende a C? Que cuando X tiende quiere decir se acerca. Si miramos la gráfica, cuando X se acerca a C, cuando la X se acerca a C, esto se está acercando ahí como yo estoy haciendo acá. El delta X, si la X se acerca a C, el delta X desaparece, porque la X está tan cerca de C que ese delta X es prácticamente cero. Implica decir que si delta X tiende a C, entonces delta X se acerca a cero. Sería lo mismo. O sea que acá, en vez de poner delta X tiende a C, podría poner, en vez de poner X tiende a C, puedo poner delta X se acerca a cero. Y ahí tendría demostrado el teorema. Otra manera de mirar esto último, partiendo otra vez de acá, lo voy a escribir abajo, si X tiende a C, el símbolo de tendencia podría funcionar como un símbolo de igualdad. Podría pasar de un lado a otro de ese tiende, que no es igual, pero es como una aproximación, y podría decir que X menos C se acerca a cero. Y X menos C, si ustedes lo miran en la gráfica, X menos C me da delta X. O sea que X menos C sería delta X. Si X tiende a C, X menos C se acerca a cero y X menos C no es otro que, lo vemos en la gráfica, delta X. Esa es otra manera de mirar esto para demostrar el teorema, esto que está acá abajito. Bueno, y ahí estaría demostrado el teorema. O sea que decir que la función es continua en un punto, la puedo decir de esta manera con la definición
o la puedo hacer de esta manera. Daría lo mismo. Esta la vamos a usar muy poco, pero me interesa que la sepan, porque después en derivada o en cálculo diferencial lo vamos a aplicar. Si no tienen dudas, me dicen y continuamos. No, no, se entiende, se entiende. Muchas gracias, Julián. Bueno, vamos a ver algo que está en el apunte, está en la página 19 del apunte, yo lo tengo acá a la vista como para ir guiándolos, y habla de propiedades de las funciones continuas, propiedades que no están demostradas en el apunte y que no vamos a demostrar, y que dicen que si yo tengo una función f continua en un punto C y una función g continua en un punto C, una función f continua en un punto C y una función g que también es continua en dicho punto C, la suma o la resta de ambas funciones también son continuas en el punto C. Estas propiedades valen para el producto, para el cociente y para la composición de funciones. O sea que si tengo una función continua en C y otra función, una función f continua en C y otra función g continua en C, el producto de f por g es continuo en C. Generalmente se dice que la suma, la resta, el producto, el cociente y la composición de funciones continuas son funciones continuas con la salvedad de que cuando hablo del cociente, si tengo una f continua en C y una g continua en C, si hago el cociente de esas dos funciones continuas, es continuo en C siempre que g en C sea distinto de cero, porque en la división por cero no existe. Son propiedades muy fáciles, las pueden leer, de todas maneras yo se las estoy refrescando. El tema que sigue se llama continuidad lateral. ¿Cómo es este tema de la continuidad lateral? Y acá vamos a hacer algún que otro ejercicio. Conti- es muy parecido a límites laterales, pero lo vamos a explicar un poquito. O sea, en este caso, nosotros habíamos visto una definición. Vamos a volver al principio de la clase, se va a ver en el video que yo estoy como haciendo esta definición, que vamos a volver a repetir, la voy a volver a copiar y la vamos a modificar un poquito. Yo decía que la función f era continua en x igual a c, si solo si, epa, ¿qué se verificaba? Bueno, estas dos condiciones implicaban la tercera, o sea, si se daba esto, y lo que vimos recién, que el límite de la función en el punto es igual a la imagen de la función en el punto que estudiábamos. Eso era si la función era continua en ese punto. Ahora puedo establecer dos definiciones nuevas. Esta definición no tiene nada que ver con la continuidad lateral, pero ahora voy a definir algo nuevo. Voy a decir que f es continua por izquierda en x igual a c, y voy a decir sí solo si el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x es igual a f de c. Y ahora, estableciendo esta nueva definición que ahora vamos a aplicar, voy a decir que f es continua por derecha en x igual a c, si solo si el límite cuando x tiende a c por la derecha es igual a f en c. Voy a sacar este concepto porque esto es cuando es continua en c. O sea, hablamos de continuidad lateral porque va a ser continua por un lado, por izquierda o por derecha, pero obviamente no va a ser continua por ambos lados. Vamos a hacer un ejemplo, para que ustedes vean cómo es esta situación. Me voy a ir al Paint. ¿Qué título? Vamos a usar este. Bueno, este lo vamos a borrar, lamentablemente. Vamos a ir con uno nuevo. Ahí estamos. Voy a hacer una gráfica de una función cualquiera. Vamos a hacer eje X, eje Y,
eje X, si quieren hacer preguntas las hacen. Y yo voy a hacer una función, por ejemplo, esta función acá, así, y un puntito acá arriba. No me va a salir muy lindo, pero bueno. Y vamos a hacer una cosa así. Este va a ser C. Esa recta vertical en realidad es una línea de puntos, ¿sí? Y vamos a hacer otras rectas por aquí, aquí, otra aquí y otra aquí. Bueno, hagan de cuenta que la última que hice más o menos quedó. Bien, ahí estamos, más o menos. Vamos a suponer que esto es A, esto es B y esto es C. Mirando esa gráfica, lo que vemos es que el límite cuando X tiende a C por izquierda, alguien que me diga cuánto da. Pueden hacerlo. Da. ¿Quién de A? Sería muy bien. Yo no voy a escribir todo, voy a escribir lo que pueda, ¿sí? El límite cuando X tiende a C por izquierda me daría A, correcto. A ver si lo puedo hacer. X tiende. Ah, sí me salió, miren. Ahí me salió lindo. Tengo esto. Perfecto. Punto y coma. Ahí tengo A. Vamos a ver qué pasa con el límite cuando X tiende a C por derecha. Perdón, cuando X dije bien, tiende a C, este es por izquierda. Voy a poner el menos ahí porque no me va a salir de otra manera. Lo voy a poner así. No es la notación que usamos, pero no me queda otra. X tiende a C por, y al de derecha lo voy a poner ahí, tiene que ir arriba. ¿Cuánto me daría este límite? B. B. Bien. ¿Qué puedo decir del límite cuando X tiende a C? Lo que llamamos el límite ordinario, de acuerdo a estos laterales. Qué silencio. No existe. ¿Existe? No, No No, no existe. existe. Muy no bien, no existe. existe porque los laterales son distintos. Habíamos visto que si los límites laterales eran distintos, no existía el límite ordinario. Y el límite ordinario existía cuando, y me daba lo mismo que los laterales, cuando eran iguales. Bien, y acá veo que f en c, que metí la pata, ahí voy. Voy a ver que, para que no me quede feo, lo mando para acá. Bueno, puedo mandarlo por acá. Vamos a hacer otra acá, aquí, ahí, tiki. Que f en c me da c mayúscula. O sea, y vemos, gráficamente vemos que esa función no es continua. ¿Por qué? Porque no existe el límite y los límites laterales son diferentes. Perfecto. Acá no puedo hablar ni siquiera de continuidad lateral. ¿Por qué? Esta función, el límite por izquierda, que es este que están mirando por aquí, este límite, el por izquierda, me da A y no es igual a f en c. La función no es continua en c, pero tampoco es continua por la izquierda. Y tampoco es continua por la derecha porque el límite por la derecha me da B, no coinciden. Vamos a hacer otro ejemplito. Vamos con otro. Eje Y, eje X, ¿sí? Y la función ahora va a ser así. Voy a tener ahí, acá hay un puntito lleno, y vamos a tener otra por acá, un puntito en blanco, y por ahí. Acá tengo una nueva función, o sea, la gráfica de una función f. Este valor que va a estar acá abajo va a ser c. Esto va a estar en línea de puntos. Y vamos a tener aquí así y aquí así. Y a este le voy a poner A y a este le voy a poner B. Y ahora vamos a volver a mirar los límites
a partir de la gráfica de esta nueva función. Entonces vamos a decir, el límite de f de x cuando x tiende a c por la izquierda, ¿cuánto me va a dar? A. A. Muy bien. Y el límite cuando x tiende a c por la derecha, Me da B. me da b. Muy bien. C, recuerden que estoy poniendo paréntesis después de este C, pero va arriba, me da B. Y cuando yo quiero mirar F en C, ¿cuánto me da? A. Me da A. A. Entonces, ¿qué puedo decir? Primero, no existe el límite ordinario. No existe el límite cuando x tiende a c de f de x. ¿Por qué? Porque los laterales son distintos. Como el límite no existe, la función no es continua en c. No es continua. Pero puedo decir que sí es continua por la izquierda. ¿Por qué motivo? Porque este límite que está acá, ese límite que tengo acá, esto para acá, ¿sí? Este que no sé, ahí lo voy a señalar con esto. Este límite es igual a la función en C. O sea que puedo decir, como coincide el resultado del límite con la izquierda, con él por la derecha, puedo decir que la función es continua por izquierda en C, pero no es continua. O sea, no puedo decir que es directamente continua, solamente que por la izquierda es continua. Si se entendió, seguimos. Bueno, vamos a mirar algunos ejemplitos del apunte antes de seguir. A ver, pero esperen que lo encuentre. Lo encontré y no, parece que no lo tengo acá. Bueno, acá vamos a ver si podemos, acá encontré un ejemplo. A ver qué me dicen acá. No entendí la pregunta, Dylan. Se tendrán que demostrar. Ah, se ve que era de antes, que yo no lo vi. Cualquier cosa, volví a escribirme o hablame. Creo que están viendo el apunte. Sí, ahí sí se ve el apunte. Gracias, Valentina. Muy bien. Ahí tenemos el apunte, tenemos la gráfica de una función g, me lo dicen. Y me dicen que diga si esa función es continua en C. Evidentemente, esta función no es continua en C, lo están viendo porque acá pega un salto. Y además, el límite cuando x tiende a C por la izquierda me da L, aunque en L no tengo función. No sé si se ve bien, pero el puntito está abierto, aunque no está muy bien hecha la gráfica, pero bueno, hagan de cuenta que acá tenemos el puntito abierto. Cuando tiendo a C por izquierda, la función se acerca a L. Cuando tiendo a C por derecha, la función se acerca acá. Entonces, ¿qué voy a decir? El límite no existe, pero la función en C me da K, con lo cual seguimos con la independencia de concepto de límite de una función en un punto con la imagen de una función en un punto. Lo que estamos viendo acá, que esta función es continua por derecha, la función no es continua en el punto C, pero puedo decir que la función, esto no está escrito acá, que está escrito otra cosa, que ahora vamos a ver, que la función es continua por derecha. ¿Por qué? Porque me coincide el límite de la función en el punto tendiendo por la derecha con la imagen de la función en el punto. Como para refrescar y ver unos ejemplos del concepto que vimos recién. Acá tengo a alguien que me... Ah, no. Bien. No, no lo van a tener que demostrar. No. Dylan, pregunta. Si tenemos que demostrar la continuidad de las funciones de las operaciones de funciones, no lo vamos a tener que demostrar. Van a tener que demostrar solo lo que yo diga, ¿sí? Que sería el teorema ese que vimos, sí,
ese lo van a tener que saber. Pero lo que es continuidad, las operaciones de continuidad, suma, resta, producto y cociente y composición de funciones continuas, no está demostrado en el apunte, no se demuestra en el examen. Solo con saberlo es suficiente. Perfecto, vimos esto, vamos a ver un tema nuevo. Creo que están viendo el Word y vamos a ver un cuadrito, ¿sí? Voy a volver al... vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver discontinuidad, creo que en el Word, si no me dice, que a veces me olvido de pasar, de funciones. Vamos a ver a qué llamamos o qué entendemos por una función discontinua. Ya estuvimos viendo algo de funciones discontinuas, ¿sí? Ya nos damos cuenta, ¿sí? Cuando una función tiene puntos de discontinuidad, ¿sí? O cuando un punto de una función, decimos que una función es discontinua en un punto, justamente cuando no es continua en ese punto. Lo contrario a que es continua, decimos que es discontinua. O podemos decir directamente que no es continua en el punto. Y nosotros podemos clasificar las discontinuidades, ¿sí? De acuerdo a un criterio que ahora vamos a establecer. Primero, para que la función sea discontinua en el punto, ¿qué se tendría que verificar? Vamos a poner algo así. Sabíamos que una función era continua en x igual a c y habíamos dicho, si solo si, el límite de la función en C me da la imagen de la función en C. Para esto era lo que establecíamos cuando una función era continua en un punto. Cuando analíticamente o desde el punto de vista simbólico o desde el punto de vista de la definición, ¿cuándo vamos a decir que es discontinua? Bueno, cuando no se cumple alguna de estas cosas, ¿sí? O que el límite no existe, o que no existe f en C, o que existiendo ambos son distintos. O sea, si no existe ninguno de los dos, o no existe uno de los dos, o existiendo son distintos, violaría la definición de continuidad en un punto, entonces puedo decir que en ese punto la función es discontinua. A partir de esto, podemos hacer un cuadro, un gráfico, y decir a partir de ese gráfico, que lo tienen en el apunte, no me acuerdo en qué página, ahora lo voy a buscar, y les voy a decir la página es Profe, la 22. No sé si en el de ustedes es 22. profe, Sí, perdón. disculpe. Estamos viendo el apunte, no el Word. Ah, bueno, ahí voy al Word. Gracias. Voy al Word. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Ah, bueno, lo que dije antes, refresco un poco. Puse el concepto de función continua en un punto para que lo vean, ¿no? Porque me escucharon y yo señalaba esto que estoy señalando ahora. O sea, cuando la función, sabemos que si se cumple esto, que está acá, que ahora estoy centrando, ¿sí? Y que es más, le voy a poner un borde. Sabemos que si se cumple esto, que está acá, la función es continua en el punto C. Repito, ¿cuándo va a ser discontinua? Bueno, o cuando esto no se cumple, o sea, cuando el límite no sea igual a que la función en el punto, o cuando alguno de los dos no exista. Entonces, si no existe, la función voy a decir que es discontinua. O que la función presenta una discontinuidad en C. Voy a ver si me sale el cuadrito, lo voy a hacer directamente acá. A ver si me sale. Vamos a ver, ¿eh? No les prometo nada. ¿Qué voy a decir? Voy a decir que f presenta una discontinuidad, continuidad en x igual a c, si se pueden pasar dos cosas. Una cuestión que puede pasar es que exista el límite cuando x tiende a c de f de x.
O sea, que el límite, me puede pasar que el límite exista o que el límite no exista. Ahora, si no existe el límite, digo, chau, la función no es, es discontinua en el punto. Ahora, si existe el límite y es igual a f en c, la función es continua. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a ser o distinta de f en c o no va a existir f en c. Voy a tener estas dos cuestiones. O sea, primera condición, voy a decir que voy a tener una discontinuidad y veo que existe el límite, lo calculo y me da un número, pero que ese número, el resultado del límite, me da distinto que la imagen de la función en el punto o que la función en el punto no existe, la discontinuidad se llama evitable. Ahí voy a decir que tengo una discontinuidad que se llama evitable y vamos a ver dentro de un ratito gráficamente cómo se presentan las discontinuidades evitables. En el caso de estar en esta segunda opción, esta opción se llama no evitable cuando el límite no existe. Y vamos a ver también por qué gráficamente se llama no evitable esta segunda opción. Ya lo vuelvo a poner al no evitable. Y a su vez, esto involucra dos cuestiones. Que el límite no exista y puedo tener que voy a poner lim lat. ¿Qué quiere decir lim lat? Límites laterales en inglés, ¿sí? Los lim lat son distintos, pero finitos. O sea, si yo veo que los límites laterales son distintos, está bien, no va a existir el límite. Bueno, acá voy a tener una discontinuidad no evitable. Ahora en un rato, espero que me alcance. No evitable, se me va el cuadro, sí, lo voy a dejar ahí. Ya se me fue el cuadro, pero ahora lo voy a presentar más lindo. Y la segunda opción es al menos uno de los lim-lat, quiere decir en inglés límites laterales, es infinito. Entonces acá voy a tener dos tipos de discontinuidades que se llaman las dos no evitables. Para no seguir escribiendo y perdiendo tiempo, vamos a ver el apunte. Acá estamos. No, esto no es. Aguárdenme a ver si lo puedo poner. Ahí voy, ¿eh? Internet, ¿dónde estás? Acá estamos. El cuadrito anda por acá. Ahí está el cuadro, hermoso. Voy a tener una discontinuidad. Me faltaría poner acá en x igual a c. La evitable va a existir el límite. La no evitable no va a existir el límite. Y la no evitable voy a tener dos tipos. Una que se va a llamar no evitable de salto finito, si los límites laterales son distintos, pero finitos, ¿sí? Encuentro el límite. Y de salto infinito si al menos uno de los límites laterales es infinito. Este cuadro lo tendríamos que tener ahora como para ir analizándolo. Ustedes lo tienen en el apunte, yo traté de escribirlo ahí en el Word. Vamos a hacer algunos ejemplos para ver cuándo, esto lo voy a sacar, ¿sí? Eh, ¿Cómo puedo detectar discontinuidades? Entonces, ahí vamos. Por las dudas, estamos mirando la punta. Listo, eso. Ahí está. Gracias, Julián. Muchas gracias. Vamos a ver, en los siguientes casos, después le subo este pizarrón electrónico. Indicar si la función es discontinua en el punto indicado. Vamos a ver una función que sea f de x igual a, vamos a poner, vamos a hacer esta, acá voy a poner así, vamos a tener x cuadrado más x menos 2
¿Qué pasa aquí? Ahí estamos. X menos 1. Y esta ley va a valer si X es distinto de 1. Ahí estamos. Distinto de 1. Y la otra ley, es una función por tramos o por partes, va a valer 14 si X es igual a 1. Y obviamente la vamos a estudiar en X igual a 1. O sea, yo quiero ver si la función podemos poner continua o discontinua en el punto indicado. Acá el caso que estamos haciendo, ¿sí?, es analizar si esta función f que estamos dando acá es continua o discontinua en x igual a 1. Siempre que a mí me piden analizar si una función es continua, me voy a la definición, a esta que borré, que tenía por acá. Ah, no, la tengo acá, a esta definición. Me voy a esta definición. Siempre parto de esto. Aunque me digan que la diga, o sea, responda si la disfunción es discontinua. Siempre me voy a la condición de continuidad. ¿Por qué? Función continua en un punto. Porque si esto se cumple, la función es continua en el punto. Si esto no se cumple, la función es discontinua en el punto. El tema es que si es discontinua, seguro, pero seguro, seguro, que les voy a pedir que la clasifiquen. O sea, que digan si la discontinuidad es evitable o no evitable. Bueno, vamos a empezar por acá. F en C, que sería F en 1, vamos a volver a poner este concepto antes de seguir. En este caso, este concepto no vale, sino lo que yo digo, f es continua en x igual a 1 si el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f en 1. Yo voy a calcular f en 1, a ver si me da igual que el límite. F en 1, ¿cuánto me da? A otro día me lo decían bien. No se puede resolver, porque te Y queda 14. dividido sobre cero. No, pero ojo, eso es cuando x es distinto de 1, Claro, es 14. pero en 1 es 14, Claro. ¿sí? No sé si Me equivoqué. está. Sí, sí, Pero sí. lo entendiste, Franco, creo que Sí, habló. sí. ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa me preguntas. Bueno, vamos a ver el límite ahora. Ahí sí, cuando yo digo el límite, cuando x tiende a 1 de todo esto que tengo acá. ¿Y por qué tomo esto? Porque me acerco a 1 y si me acerco a 1 no estoy tocando el 1. Estoy cerquita del 1, entonces tengo que tomar esta ley. Bueno, ¿qué veo acá? Desgraciadamente, esto es una porquería que me tiende a 0 en el numerador y me tiende a 0 en el denominador. Y es indeterminado. ¿Cómo resolvemos esta indeterminación? Tenemos que factorizar el polinomio del numerador. O sea, tengo que factorizar x cuadrado más x menos 2 y ver cómo puedo factorizar esto. Ahí lo vemos. Bueno, ustedes ya vieron álgebra, ya lo hicieron conmigo un montón de veces. Así que muchos no me van a poder decir, o sea, no me van a poder decir que no lo saben. Así que yo lo voy a hacer de la mejor manera posible, pero lo voy a hacer rápido. Bueno, una de las raíces, o sea, tenemos que buscar las raíces con la resolvente. Una de las raíces de esto es 1. ¿Cómo sé? Y bueno, porque fíjense que 1 me hace 0 este numerador. O sea que esto va a ser 1 por x menos 1, que es la primera raíz, y tendría que buscar la segunda raíz tendría que hacer 1 por esto por x menos la segunda raíz, que con la resolvente la podemos encontrar. Y vamos a ver que la segunda raíz es menos 2. ¿Sí? No lo voy a hacer yo, se me va a quedar x menos menos 2, me va a quedar x más 2.
Lo voy a prolijar un poquito esto porque uno es el coeficiente del término de mayor grado, no es necesario que lo ponga, lo hice ahora como para recordar la factorización y este por si no pongo nada queda bien. Entonces vamos a resolver el límite. Pregunten si tienen dudas. Lo voy a resolver acá abajo. ¿Cómo me quedaría? Esto que tengo acá arriba lo puedo cambiar por La x. forma factorizada. Exactamente, por x más 2. Y lo que voy a ver que este x más Claro. 1 lo, Lo cancelar. lo simplificamos con este. Lo simplifico. Exactamente. Espérate que lo vamos a simplificar bien. Ahí está, no me se me. Ahí me quedó más o menos. Entonces, cuando x tiende a 1, esto me da 3. Entonces veo que la función es discontinua en el punto. ¿Qué voy a decir? Que f presenta, f mayúscula no, porque no sería mi función, f presenta una discontinuidad en x igual a 1, ¿sí? O puedo decir f no es continua en x igual a 1, como decía antes, pero ahora la vamos a clasificar. Entonces vamos a decir f presenta una discontinuidad evitable o no evitable. Bueno, tendríamos que volver a ver el cuadro. Según el cuadro, era evitable si el límite existía, si el límite ordinario existía, pero voy a tener que o no existe f en c o es distinto de f en c. O sea que estamos en esta discontinuidad porque el límite existe. Sí, va a ser una discontinuidad evitable en x igual a 1. ¿Por qué motivo? Porque no se cumple esta igualdad. Esta hipótesis que yo había visto no se está cumpliendo. Si se entendió, continúo. Si no, pueden preguntar. Bien. ¿Se entendió? ¿Se ¿Me, entendió? me puede Perfecto. explicar una vez más, profe? Sí, decime. ¿Por qué? eh, Más que nada la parte de la factorización. Sí, que eso ya lo tendrían que saber, pero no importa. Dale, pregúntame, pregúntame. No, cuando, o sea, descartamos, simplificamos el x menos uno desde arriba con el de abajo, nos queda el x más 2 Sí, y eso nos queda el límite de x cuando x tiende a 1 de x más 2. Así queda correcto. la x. Exacto, sí. Era eso. Yo no lo hice, pero en realidad, si pasamos en limpio, antes de seguir esto, igual tendría que poner una cosa así, desaparece esto y me queda x más 2. No se está No lo está viendo. mostrando. Se está Ah, viendo perdón, el perdón. apunte. Dígame, ahí está, ahora sí. O sea, lo que escribí fue esto de la discontinuidad evitable. Bueno, está bien, hoy estoy más complicado con el tema de la coordinación de las pantallas. No sé si se Listo, entendió. pero sí, sí, ya está. Discúlpame, Francisco. No, no pasa Si nada. no, de todas maneras pregunten, para eso estamos. Menos de la factorización, que ya la tienen que saber, pero el resto. Bien, prometo, bueno, no tratar de no confundirme con las pantallas. Vamos con otra. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer, a ver, algo así. Vamos a hacer una nueva función. Ya la van a ver. Para hacerla bien complicada, vamos a hacer una f de x de 3. Y vamos a ver, qué sé yo, 2x menos 5, si x es menor que 3, 4 si x es igual a 3 y 9, 6x más 1 si x es mayor que 3. Y queremos ver si la función es continua o discontinua en x igual a 3. Esa sería la consigna del problema. Bien, vamos a guardar porque no después es más lío. Entonces, ¿qué puedo pensar o hacer acá?
vamos con la famosa definición de continuidad que estuvimos viendo hasta ahora. Entonces vamos a decir, f es continua en x igual a 3, si solo si, ya estoy cansado de escribirlo, así que vamos a ver si lo encuentro. Ahí estamos. El límite cuando x tiende a 3 de f de x, y espero que estén bien al Word, es igual a f en 3. O sea, si se verifica esto, la función es continua. Si esto no se verifica, la función es discontinua. Y me van a tener que decir si es evitable, como en el caso anterior, o no evitable. Y si es no evitable, me van a tener que decir si es de salto finito o de salto infinito. Vamos a tener que ver. Pregunten si tienen dudas. Bueno, vamos a ver, vamos con f en 3. F en 3 es la más fácil y es cuando justamente x es igual a 3. La imagen de la función me da 4. Cuando quiero calcular este límite, el límite cuando x tiende a 3, veo que la función tiene una ley por derecha y por izquierda tiene otra. O sea que voy a tener que calcular los límites laterales. Voy a tener que calcular el límite cuando x tiende a 3 por izquierda, y la ley va a ser 2x menos 5. Y también voy a tener que calcular otro límite, que va a estar cerquita de este, que va a ser el límite cuando x tiende a 3 por derecha de 6x más 1. Estos son los dos límites que yo tendría que calcular. Vamos a separar. Lo que voy a ver que este límite cuando x tiende a 3 por derecha, fíjense que acá no tenemos problema. Podemos reemplazar por 3 directamente como técnica de cálculo, recordando que nos acercamos a 3 por la izquierda. 2 por 3 me da 6, menos 5 me da 1. Este límite me da 1. Cuando el límite me da directamente, no hago nada, no hago ninguna eh, factorización, ni racionalización, ni busco ninguna propiedad, nada que me permita calcular el límite, porque el límite da justo. Si es una indeterminación, ahí tengo mayores problemas. Y este otro límite me da 6 por 3, 18, más 1, 19. Los límites laterales son distintos, o sea que lo que voy a concluir es que no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Y mirando el cuadro, lamentablemente yo no lo tengo acá, pero cuando el límite existe, el límite ordinario existe, la discontinuidad es evitable. Vemos que es discontinua porque la función en el punto existe, pero no existe el límite. O sea que no se cumple la famosa definición que tenemos acá. Está totalmente adulterada, ¿sí? El límite no existe, no va a poder ser igual que la función en el punto, o sea, que no es continua. Pero como el límite no existe, voy a decir que f presenta una discontinuidad, y como el límite no existe, voy a decir no evitable, y voy a decir de salto finito, porque estamos en el primer caso, que es cuando los límites laterales son distintos, pero finitos, pero existen. Ahí tendría esta función de la respuesta. Si no hay dudas, vamos con otra. Bien, vamos con otra. Yo voy a aprovechar, voy a volver a lo que ya tengo y vamos a cambiarle una cosa. El punto que vamos a analizar es 2. Va a ser 1, 2. Esto va a ser 7. Esto va a ser x más 5. Ahí la cambiamos, ¿sí? Una nueva función para estudiar qué pasa en x igual a 2.
A ver si es continua o discontinua. Siempre nos guiamos con la definición, disculpen que suba, pero así no copio tanto, que acá me cuesta mucho, me da mucho tiempo. Tendríamos esto para ver si es continua en 2, ¿sí? Se tiene que verificar que el límite cuando x tiende a 2 de la función sea igual a f en 2. Ahí tenemos la definición. Si se cumple esto, sabemos que la función es continua. Si eso no se cumple, vamos a ver que la función es discontinua y vamos a tener que decir qué tipo de discontinuidad tiene. Si quieren hacer preguntas, si es que están todavía ahí, con gusto las hacen. Bueno, vamos siempre con lo más fácil, con f en 2. Sabemos que f en 2 me va a dar 7. O sea que voy a decir f en 2 me da 7. Perfecto. Vamos a ver con el límite. El límite no lo puedo calcular de una. Desgraciadamente, el límite no lo voy a poder calcular de una vez. Voy a estar en problemas si quiero calcularlo de una vez, porque por izquierda tengo una ley, por derecha tengo otra. Vamos entonces a ver qué pasa por la izquierda. Y por la izquierda la ley es 1 dividido x menos 2. Y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ¿sí?, de esa ley, vamos a ver que el numerador tiende a 1. Tiende a infinito. Correcto. Tiende a infinito porque el denominador tiende a 0, Pero, pero por izquierda o por derecha. Estoy poniendo un número menor que 2 cuando estoy dentro. Derecha. Entonces me va a quedar 2 por la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, 1,99999 menos 2 me va a dar menos 0,00001 por ahí. Entonces esto tiende a infinito, ¿correcto? O sea que el resultado de este límite va a ser en realidad menos infinito. Acá tengo el límite cuando x tiende a 2. Vamos a hacer por la izquierda. Vamos a hacer lo mismo, pero por la derecha. La derecha. Y la función ahora va a ser x más 5. Y fíjense que cuando tiende a 2 por la derecha, si reemplazo el 2 me da 7. Este no me costó tanto trabajo como el anterior. Pero como uno de los laterales no existe, voy a decir que el límite, y además son distintos, ¿no? Voy a decir que no existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces, ¿qué vamos a decir? No es continua en x igual a 2. No es para nada continua, porque el límite no existe. Entonces va a ser discontinua. Vamos a decir que f presenta una discontinuidad no evitable, porque el límite no existe, y vamos a poner de salto infinito, porque según el cuadro, uno de los límites laterales, al menos uno, o sea, acá hay uno, es infinito, en x igual a 2. Pero, profe. sí, Ah, dale, dale, iba dale. a decir que si no podría ser por derecha continuo. Correcto. Ah, O sea, la función no es continua en el punto, pero sí puedo afirmar, no me lo pide el ejercicio, que f es continua por derecha en x igual a 2. Porque por la derecha, el límite cuando x tiende a 2, por la derecha es igual a la función en el punto. Es correcto, eso lo podría decir. ¿Sí? Que sea continua por derecha no quiere decir que sea continua en el punto. Lo que me quiere decir es que vengo por la derecha y ahí empalmo con la función en el punto. Bueno, acá tenemos unos ejemplitos de discontinuidad evitable y no evitable. Eh, Muy importante, ¿sí? Pero antes de pasar al tema siguiente, quisiera que analizáramos gráficamente
¿Por qué las discontinuidades se llaman evitables o por qué se llaman no evitables? ¿Sí? Hay, digamos, una razón para ponerles ese nombre y eso es lo que vamos a ver ahora. Voy a ver si puedo ir a un Paint y voy a hacer un par de dibujos. Esperen que tengo preguntitas acá. Acá hay una pregunta. Ah, bien, gracias. Bueno, vamos entonces ahora sí a el Paint. Acá teníamos esta porquería que estaba antes, pero ahora vamos a aprovechar. Esta discontinuidad, que habíamos dicho que acá esta era continua por izquierda, este puntito es cerrado acá en C, no sé cómo hacer para pintarlo, ¿sí? Me está haciendo cualquier cosa, estaba mejor como estaba antes. Eh, Acá tengo una función discontinua. Esta es una discontinuidad no evitable, ¿sí? Porque el límite no existe, los límites laterales son distintos, pero es de salto finito. ¿Qué vamos a ver? Espero que se vea. Ah, gracias, Dylan. Dicen que agrande el pincel. Bueno, no importa, acá creo que se ve, ¿no? Esto es un punto grandote, pincel, acá tengo un pincel grande. Ahí. No me sale el circulito, pero lo agrandé. Gracias por el dato. Ahí, está lleno el punto. Ahí acá está vacío. Eh, Esta discontinuidad es no evitable porque el límite no existe y es de salto finito. Fíjense que cuando, cuando gráficamente ustedes vean la función y quieran analizar la discontinuidad, va a ver que se produce un salto entre una parte de la función y la otra. Un salto que lo pueden medir. ¿Sí? Ustedes acá pueden decir que acá este salto mide de A a B o de B a A. ¿Sí? Sería, el numerito sería B menos A, lo pueden medir. Esta es una no evitable, porque en el límite no existe, de salto finito. Voy a aprovechar, ya que tengo esto acá, y voy a agrandar este eje X, acá voy a hacer otro eje Y, y voy a hacer una no evitable de salto infinito. Vamos a tener más o menos una cosa así. Acá voy a hacer una asíntota. Hagan de cuenta que esto no está ya lo saco. Wow, ¿qué pasa? Lo ponemos ahí, así la tapamos con diarios. Murió, ahí está. Bien, acá vamos a hacer otra. Por ejemplo, esta función, este es el numerito C, esta función es discontinua de salto infinito. No puedo medir el salto. Fíjense que el límite cuando x tiende a C por la izquierda me da más infinito. Esta función está tratando de tocar la asíntota. El límite, no sé cuánto mide esto, vamos a ver si lo podemos hacer. Suponer que esto mide A. El límite cuando x tiende a C por la derecha, la función me da A, o sea que no existen los límites, ¿sí? No existe el límite, perdón. Vamos a tapar esto, vamos a tapar esto y vamos a ver si podemos escribir los límites. Repito, entonces, el límite de f de x para la función que están viendo ahí, cuya gráfica están viendo ahí, cuando x tiende a C por la izquierda, esto me da igual a más infinito o directamente infinito. Como no sé dónde está, lo voy a poner así. Un infinito positivo. Vamos a ver el límite de f de x cuando x tiende a C. Recuerden que así no se pone por la derecha, pero no tengo otra posibilidad en este momento, no se me ocurre. Cuando tiendo a C por la derecha, tiende a A. Los límites laterales son distintos, no existe el límite cuando X tiende a C,
pero uno es infinito, lo vemos gráficamente también, de ahí lo descubrimos. Entonces la discontinuidad, como no existe el límite, es no evitable de salto infinito. Y acá también vemos, como tercera opción, ya con eso lo pude definir, pero si quisiera definir cuánto vale f en c, lo que voy a ver es que f en c, ¿qué pasa con f en c? Qué silencio. ¿Cuál es la imagen de la función en C? No hay. No tengo el puntito en blanco y Me no, parecía que era eso, pero no quería. no querías Me parecía que estaba arriesgarlo. mal. Está bien, está bien, está bien. No, siéntanse, mientras no me pregunten la factorización del polinomio, siéntanse tranquilos de preguntar lo que quieran de límite. Porque ya lo tienen que saber eso de la factorización, pero está bien. No existe, claro, no hay imagen. Lo bueno, Julián creo que habló, que más allá de que no lo dijiste, que lo estabas pensando bien. Eso es muy importante. Si alguien tiene dudas, me preguntan. Ahí estamos viendo. Y esas son las no evitables, porque claro, no puedo. ¿Por qué se llaman no evitables? Es que como que no puedo evitar la discontinuidad. No puedo pegar la función. No puedo bajar toda esta función acá y pegarla con esta y hacerla continua. Por eso se llaman no evitables. Pero vamos a ver ahora un caso de la evitable. Esto queda grabado, así que tapamos todo. Vamos a ver cómo sería un caso de una discontinuidad evitable. ¿Y por qué se llama así? Porque más o menos ya conocen cuándo la discontinuidad es evitable. Voy a hacer una gráfica de una discontinuidad evitable. Vamos a poner acá X e Y y va a ser más o menos una cosa así. No me va a salir muy bien, pero acá voy a tener el punto C y ya que estoy acá le voy a poner una imagen. Ahí está. Esto es una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque existe el límite cuando x tiende a c y me da a, porque tanto por la izquierda, por la derecha, tiende a lo mismo, como existe el límite ordinario, la discontinuidad es evitable. No existe f en c, no tengo imagen de f en c. ¿Y por qué se llama evitable? Porque yo simplemente llenando este puntito, la hago evitable. Perdón, la hago continua. Por eso se llama evitable, porque haciendo una pequeña modificación en la gráfica, puedo evitar la discontinuidad. De hecho, es discontinua, o sea, digo, se puede evitar, pero no la, digamos, sigue siendo discontinua. ¿Qué me quiere decir la palabra evitable? Y que podría, si yo quisiera, transformarla rápidamente con un pequeño cambio, solamente modificando un punto, si la función es haciéndola continua. Por eso la discontinuidad se llama evitable. Vamos a analizar otro caso, prácticamente con la misma función. Me dijeron que agrande el pincel y no les hice caso. Ahí está. Vamos a suponer que ahora la imagen está acá. Vamos a hacer así. Y acá voy a tener B. Esta es otra discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque sigue existiendo el límite cuando x tiende a C de f de x y me da A. Pero f de B me da C. ¿Por qué es evitable? Bueno, por las condiciones teóricas que vimos, existe el límite ordinario. ¿Y cómo la puedo hacer continua? Y también con un pequeño cambio. ¿Qué puedo hacer? Esto que está acá, lo saco, lo bajo acá y la hago continua. Por eso se llaman evitables, porque haciendo pequeños cambios, ¿sí? Rellenando puntitos o bajando un puntito, puedo evitar esa discontinuidad. Bien,
Eso sería todo. Continuamos. No sé por qué no puedo ir. Ahí estamos. Bueno, vamos con función continua en un intervalo abierto. Bueno, me salió media fea la palabra función, pero estamos ahí. ¿Cuándo una función va a ser continua en un intervalo abierto? Entonces vamos a decir que, vamos a definir. Esto creo que no está en el apunte, es lo único que no está. F es continua en el intervalo abierto AB, abierto, por eso pongo paréntesis, si lo es en cada uno de los puntos interiores del intervalo. ¿Por qué no lo puse? Bueno, porque esto coincide con la definición 2, que hablaba función continua en un conjunto. No decía si era abierto o cerrado, pero decía que si era continua en todos los puntos del conjunto, entonces la función es continua. Bueno, acá lo preciso o lo puntualizo, ¿qué pasa en un intervalo abierto? Si la función es continua en todos los puntos interiores, ¿y por qué interiores? Bueno, porque no existe la función en A y no existe la función en B. Entonces, en todos los puntos que estén dentro de ese intervalo, si la función es continua, digo que la función es continua dentro para el intervalo AB abierto. Vamos a ver ahora otro concepto. Es una definición, no hay demostración aquí. Función continua en un intervalo cerrado. Acá la cosa se complica un poquito más. Entonces, vamos a ver. Cuando una función f es continua en un intervalo cerrado AB. O sea, acá el intervalo me salió horrible. Ahí estamos. Ahora sí. Acá la función, ¿sí? Estamos planteando que es continua en todos los puntos interiores, como antes, pero además de ser continua en todos los puntos interiores, ¿sí? Va a existir en A y en B. Entonces acá tenemos tres condiciones. Va a ser continua en el cerrado si se cumplen estas tres condiciones que yo les voy a decir ahora. Primera condición, si se cumplen, vamos a poner para que no haya dudas, simultáneamente. ¿Qué quiere decir simultáneamente? ¿Sí? Que las tres juntas. ¿Sí? Entonces, que F sea continua en el intervalo abierto a B, ¿qué queremos decir? Bueno, que sea continua en todos los puntos interiores del intervalo AB, ya lo definimos a ese, y que F sea continua por derecha en A, segunda condición, y la tercera condición es que F sea continua por izquierda en B. ¿Por qué por derecha en A? Bueno, porque justamente si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a A de la función f, el límite por izquierda no lo puedo calcular porque no sé si hay función por la izquierda de A, porque la función empieza en A. Entonces, por eso pedimos que sea continua por derecha en A. ¿Y por qué por izquierda en B? Por la misma razón, porque la función después de B existe hasta B. Pasado B no sabemos si hay función, entonces solo puedo calcular el límite por la izquierda en B. Eh, bueno, eso es una definición que podemos aplicar en la práctica, después podemos hacer un ejemplito. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es un teorema que no tiene demostración,
y que le vamos a hacer una interpretación geométrica, un teorema, o sea, vamos a hacer una grafiquita para interpretarlo geométricamente. El teorema se llama de Bolzano. Es un teorema que lo vamos a interpretar por, digamos, el sentido común. Si uno tiene sentido común, si piensa, si razona, eh, el teorema se va a entender. La cosa dice así: sea f una función continua en un intervalo cerrado a b. O sea, esta es una de las hipótesis del teorema, o sea, una de las cosas que yo tengo seguro. El teorema se va a cumplir para todas las funciones continuas en un intervalo cerrado. Y además me dice que si el signo de f de a es distinto del signo de f de b, ¿qué quiere decir el signo? Yo lo pongo como SG, y en el apunte está como SG. Bueno, que por ejemplo, si f en A vale 7, f en B valga menos 20. O sea, si uno es positivo, el otro tiene que ser negativo. Eso es lo que me dice el teorema. ¿Y por qué toman f y a f en B? Bueno, O justamente porque... sea, disculpe, No, entonces por favor, dale. el signo básicamente significa si uno es positivo y el otro es negativo nada más, Correcto. sin Eh, importar el valor. a eso se refiere, sí. No Perfecto. importándome el valor, que tengan signos diferentes. Bien interpretado, muy bien. Y justamente lo que me pide es la función continua en el intervalo cerrado. Y me pide que los signos de los extremos del intervalo sean diferentes. O sea, que si uno es positivo, el otro sea negativo. Son las únicas dos condiciones que me pide el teorema. Porque después dice entonces, cuando sabemos que en un teorema, cuando nos dicen entonces, todo esto son datos y todo lo que sigue es lo que se cumple a partir de esos datos. Lo que tendríamos que demostrar que es cierto, que no lo vamos a hacer en este caso. Entonces me dice esto. En el apunte dice esto y está mal, tengan cuidado. Dice, existe un C, un número C, que pertenece al intervalo abierto a B, no al cerrado, sino al abierto, tal que f en C me dé 0. Eso dice el teorema. Vamos a poner para que me quede todo juntito. Profe, ¿puede ser que en el apunte esté mal lo de los signos? Porque no dice distinto, dice igual Ah, sí, lo que está bien. teníamos. Sí, sí, perdón, está Ah, mal en el apunte, ¿eh? Está mal en el ok. apunte. Se ve que me olvidé el distinto, o copié y pegué mal. Gracias eh, por recordarlo, sí. A ver si lo tengo por aquí. Ahí está. Ahí lo están viendo. Sí, acá tiene que ser distinto, no igual. Bien, vuelvo al Word. Tal que, bueno, y esto es lo último que tengo. Tal que f en C es igual a 0. Este sí es igual, ¿eh? Y este es distinto. Bueno, vamos a ver una gráfica, la gráfica del apunte. No voy a hacer una parecida para ver si se entiende. eh, y para eso me voy a ir al Word. A ver si puedo llegar. Ahí estamos viendo el teoremita que yo les acabo de decir hace un ratito. Tenemos ese teorema ahí y vamos a hacer una gráfica interpretando lo que queremos hacer. Vamos a hacer una... Ahí se ve. Tengo el eje Y y el eje X. Bueno, vamos a suponer que f en A está por acá, cerrado porque la función está con el intervalo cerrado. Me dijeron que use el pincel, lo vamos a tomar en cuenta. Ahí está, un puntito. Ese puntito que está acá es A. Este es A.
el famoso A que figura ahí, y vamos a suponer, si A está ahí, bueno, B tendría que estar por acá abajo. ¿Sí? Porque tienen que tener signos diferentes, no pueden tener el mismo signo. Por ejemplo, estamos haciendo un ejemplo, no estamos demostrando el teorema, estamos interpretándolo. Ahí tendría el número B. Si la función es continua, como me dice el enunciado, y los signos de los extremos del intervalo son diferentes, no sé qué trayectoria tendrá la función, pero va a tener que hacer algo así, por ejemplo, porque es continua, no puede cortarse en ningún lado. Entonces lo que estoy viendo, que, vamos a sacar esto de acá que me está molestando, ahí, para tener más lugar. Lo que estamos viendo es, de paso yo juego, es que acá hay un numerito, ¿sí? Si pasa eso, que está dentro del intervalo, de manera tal que su imagen es cero. ¿Sí se entendió? Porque esto que escribí está mal, ¿eh? Si entendieron esto, continúo. Bien, ¿dónde está el error? O sea, lo que yo escribí tiene un error. Y el error está por acá. Yo tendría que decir existe, y eso no está en el apunte, y lo tendría que haber escrito, al menos un C, ¿sí? Un número C, que le falta esa palabra, ¿eh? Le falta esta palabra. Existe al menos un C que pertenece a la B, ¿sí? De manera tal que F en C me dé cero. Y ustedes me dirán, pero ¿y cómo va a poder ser esto si no... Vimos este ejemplo y este ejemplo estaba hermoso y estaba pero perfectamente bien? ¿Por qué cambiamos las cosas? Bueno, antes decía, existe un C, no al menos. Bueno, si digo al menos un C, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, o sea que uno estaría contemplado dentro del teorema. Esta palabra al menos lo tienen que agregar al apunte o corregir, ¿sí? ¿Y por qué le agrego este tema de existe al menos un C que pertenece a la B, tal que? Ahí vamos a hacer un ejemplo con la nueva situación. Total, esta la tienen en el apunte y la vamos a ver cómo quedaría. Pegar, ahí, pegar, ahí más o menos. Ahí estamos. Voy a hacer una nueva gráfica. Eje Y, eje X. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que el punto A está por acá arriba. Vamos a hacerlo al revés. Para el punto A que sea negativo. Ahí. Acá tengo A. Y acá tengo B. Eh, qué lindo es la presencialidad. Ahí tengo A y ahí tengo B, puntitos llenos porque la función es continua, incluido A y B, ¿sí? Aunque no se noten, esos puntitos que hice ahí están llenos. Vamos a marcar que este numerito es A, este que está acá, y este numerito es B. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que se dé esto. La hago de vuelta. Fíjense que esta función es continua en el intervalo cerrado a B, el signo de los extremos del intervalo son diferentes y no necesariamente puede haber uno como antes. Fíjense, acá tienen 1, 2, 3, 4 y 5 valores de C, 5 puntos del dominio donde la imagen de la función es cero. Esto sería
lo correcto a poner. O sea, la parte gráfica es una interpretación, pero habría que poner esto, al menos. Si lo tienen por ahí, por favor, corríjanlo. Bien, eh, vuelvo al Word. Acá yo lo corregí, ¿eh? Ahí está, ahí lo puse. Lo que falta. Bueno, si alguien quiere preguntar algo, con gusto respondo, si no, continúo. Eh, Vamos, lo que me quedan son 3 definiciones. Y para esto vamos a ver un tema nuevo que se llama extremos absolutos de una función. Y si bien en el apunte no hay gráficas de los extremos absolutos, perdón, estaba tomando agua. Si bien no hay gráficas, yo voy a hacer una pequeña interpretación gráfica. Muy rudimentaria, por cierto, porque no va a responder exactamente. Después esto de los extremos absolutos lo vamos a ver con mayor profundidad. Pero para eso me voy a ir a un Paint nuevo y voy a marcar, a ver este Paint, vamos a hacer uno nuevo. Vamos a hacer la gráfica de una función. Eje Y, eje X. Entonces, yo les voy a hacer la gráfica de una función para que vean extremos absolutos en un intervalo. Por ejemplo, la función acá hace una cosa así. A esto, ojo con esto, no le voy a poner, si puedo, letras. Ahí va la imagen de esto y acá la imagen de esto. No sé si se alcanza a ver, creo que estoy en el Paint con unas gráficas que yo estoy haciendo hermosa, divina. Vamos a suponer que esto es A y esto es B. ¿Qué son los extremos absolutos? Bueno, se llaman extremos absolutos a máximos absolutos y mínimos absolutos. A eso se los llama extremos absolutos. ¿Y cómo se puede definir rápidamente? Así como dijimos que una función, ¿se acuerdan que al principio dijimos, si no sabemos nada de continuidad, ¿cómo definimos una función continua? Bueno, una función continua es aquella cuya gráfica la puedo hacer sin levantar el lápiz del papel. Era una definición muy rudimentaria. Después dimos conceptos más precisos de lo que es una función continua. Y acá, ¿qué es el máximo absoluto? Bueno, es mirar la mayor imagen de todas y la menor imagen de todas. Pero el máximo no es el número A, sino el máximo es f en A. A f en A, justamente porque es lo que me da el valor más alto, se lo llama máximo absoluto de la función f, y a f en b, que es este número, se lo llama mínimo absoluto de la función f. Acá lo que veo es que están en los extremos del intervalo donde comienza y termina la función. Podrían no estar en esos intervalos. Por ejemplo, voy a hacer otra. Total, después les queda grabada. No, eje Y, eje X. Ustedes conocen una función que a mí no me va a salir, pero la voy a tratar de hacer. En el pizarrón tampoco me sale. Una cosa así que es parecida al seno de X. ¿Sí? No me salió tan como el seno. Pero ¿cuál sería el máximo absoluto de la función? Bueno, el máximo absoluto estaría acá. Fíjense que este es
la mayor imagen de todas. Y el mínimo, si más o menos veo bien, estaría acá. O sea que este numerito sería el mínimo y este numerito sería el máximo. Eh, Vamos a ver otro ejemplo. Ya si puedo hacerlo rápido, me voy a ir al GeoGebra. Ahí. Quiero ir al GeoGebra y quiero sacar esta porquería que está acá para que no se vea. Y voy a ir con una función, con seno. Bueno, ahí, acá están viendo, creo que están viendo el GeoGebra, si no me dicen. Esta es la función seno de x, ¿sí? Vamos a tomarla en este intervalo. ¿Cuál es el máximo absoluto? Bueno, acá tendría, este sería un máximo absoluto. Este también, porque los dos tienen imagen 1, la máxima imagen. Este sería otro máximo absoluto. Los mínimos absolutos. Este que está acá, menos 1, sería otro mínimo absoluto. Este sería otro mínimo absoluto. Y este sería otro mínimo absoluto. Es un concepto bastante simple, pero eh, hay que entenderlo ahora con la simbología, que lo vamos a ir a hacer ahora mismo. Entonces, ¿cómo yo digo, cómo defino un máximo absoluto? Voy a seguir la definición del apunte que creo que están viendo el Word, ¿no? Si no me dicen. Se dice que un número m, vamos a llamarlo así, ma grande, así lo vamos a representar al máximo absoluto, es el máximo absoluto de una función si va a pasar qué cosa, ¿sí? En un intervalo, qué sé yo, en un intervalo le podemos poner a b, ¿sí? Voy a decir que voy a tener el máximo absoluto de una función en un intervalo a b y voy a decir si, solo si, no me salió todo, voy a ver que voy a tener un numerito dentro de la función, ¿sí? Voy a tener un, qué sé yo, un número c que pertenece al intervalo cerrado. Miren que no encuentro para hacer el cerrado, es con la mayúscula. Ahí, AB, y tal que f en c sea mayor o igual que todos los x de la función. Acá estoy diciendo que, y solo si, voy a tener dentro del intervalo un número, ¿sí? El C puede pertenecer a la B cerrado, o sea que podría ser A o podría ser B, o podría ser cualquier punto interior, tal que se va a verificar que ese número, la imagen de ese número C, sea la mayor de todas, la mayor de las imágenes, y tengo que agregar que esto va a ser, porque ¿quién es X? Para todos los X, que no encuentro el para todo, acabo de encontrarlo, va a ser para todos los X que pertenecen al intervalo cerrado a B. Esa es la definición de máximo absoluto. O sea, va a ser un número, ese número es la imagen de una función, que va a ser la imagen más grande que el resto de las imágenes del resto de los números que están dentro del intervalo donde está definida la función. ¿Mayor o mayor igual? Mayor o igual. No. ¿Por qué mayor o igual? Buena pregunta, no sé quién lo dijo, Valentina, creo. Sí. Sí.
¿Por qué mayor o igual? Es buena la pregunta. Yo lo iba a aclarar ahora, pero está muy buena la pregunta. Porque podría tener una función de este tipo. Creo que están viendo el paint, si no me equivoco. Si no, Estamos viendo el país. esta, gracias. Podría tener una función constante. Entonces, en una función constante, todos son máximos y todos son mínimos. Por eso pongo mayor o igual que el resto. Si acá me piden máximos absolutos, y bueno, este que acá es el más grande, tiene la imagen más grande de todas, pero este también, este también. Entonces digo que son todos iguales y son todos los máximos. En el caso de una función constante, que es un caso muy particular. Lo mismo el mínimo, o sea que la función constante tiene máximos absolutos, puedo considerar que todos los puntos son máximos absolutos o todos son mínimos absolutos. Por eso pongo mayor o igual que los otros. Profe, si tuvieras una cuadrática que Eh, no tiene fin, que la tendrías que dividir en intervalos. Bien, buena pregunta. Espérate que sacamos esta y ponemos la cuadrática. Ahí voy a hacer una cuadrática más o menos. Ahí. Bueno, tiene el mínimo absoluto acá y no tiene máximo absoluto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el valor más grande? Y no lo puedo precisar. Por eso, más adelante lo vamos a ver en todo un dominio. Por eso la definición está dada en un intervalo, no está en todos los reales. Digo, qué sé yo, en A y B. Si este fuera A y este fuera B, entonces ahí preciso cuáles son los mínimos y los máximos. Este sería el máximo absoluto. Si fueran a B, no estuvieran todos los reales, y este fuera B, la función solamente la estudio, la defino en AB, el máximo sería este número, este numerito que está acá sería el máximo f en B, y el mínimo sería este. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Bien. Voy a ir a GeoGebra. Vuelvo a hacer una aclaración. Me dijeron, ¿por qué mayor o igual? Recién Valentina preguntó. Fíjense que yo voy a marcar con puntos, pero acá tengo la mayor imagen, acá tengo la mayor imagen, acá tengo la mayor imagen. Entonces, no hay un único X donde tengo la mayor imagen, entonces voy a decir que va a ser mayor o igual que todos los otros valores. La puedo tener más de una imagen. Bien, vamos con la de mínimo absoluto. La de mínimo absoluto es muy parecida. Voy a decir, se dice que, vamos a hacerlo así, M A chiquita, lo vamos a simbolizar así al mínimo absoluto. Esto después lo vamos a retomar cuando veamos aplicaciones del cálculo diferencial. Es el mínimo absoluto de una función en el intervalo AB, si solo si vamos a considerar un número D que pertenece a la B, tal que f en D va a ser menor o igual que todo el resto de las imágenes para los valores de X que están dentro de la B. Creo que están viendo el Word, Sí. ¿sí? Bien. Y lo último que está en el apunte que quisiera explicarles es el teorema de Weierstrass, que en los libros figura con otro nombre y que se los quiero explicar porque parece una tontería y a mí me interesa que lo sepan. O sea, más que sepan el teorema, pues no tiene demostración
como el de Bolzano, pero que entiendan qué está queriendo decir el teorema y que graben la situación que aparece ahí. El teorema de Weierstrass, no voy a perder tiempo, lo que voy a hacer, lo voy a copiar directamente del apunte, porque lo que quiero es que, y son 8:21, y quiero que lo entiendan, así que lo voy a copiar de ahí, lo vamos a mirar del apunte. Eh, y lo que voy a hacer, voy directamente a un porquería esta de Paint. Bien, a ver, me voy a un Paint derecho. Ahí tengo el teorema de Weierstrass, o Weierstrass, como lo quieran llamar. Está todo más que bien. El tema es el siguiente. Tengo que tener lugar porque quiero hacer grafiquita. Bien, vamos. Perfecto. Eh, ahí está. ¿Qué es lo que me quiere decir este teorema? No tiene demostración. A ver si se ve la gráfica, espero que se vea. Tengo eje X, eje Y. Ahí está. Me dice que la función tiene que ser continua en un intervalo cerrado, o sea, como las que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, sabemos que si la función, voy a hacer una sencilla, si la función es continua en el intervalo cerrado AB, no me habla de los signos, acá yo los hice distintos, los podría hacer iguales. Lo que me dice es que voy a tener dentro del intervalo AB, si la función es continua, dentro de ese intervalo voy a tener un máximo absoluto, sería este, y un mínimo absoluto de la función en AB. Y en realidad esto, el teorema, no es tan importante, sino esto es importante, la observación. ¿Qué me dice la observación? Que acá tengo el máximo, ¿no? A ver si lo puedo hacer más lindo. Acá. Voy a marcar el máximo absoluto. Ahí está. No me sale muy bien, pero hagan de cuenta que ahí tengo el máximo. Y el mínimo va a andar por acá. Observen que todas las imágenes de mi función, o sea, todas las imágenes de la función cuya gráfica yo estoy remarcando acá, se encuentran entre el máximo absoluto y el mínimo absoluto. O sea, todo el resto de las imágenes siempre van a estar comprendidas entre el valor del máximo absoluto y el valor del mínimo absoluto. Cualquiera de ellas, la que yo busque de las imágenes de mi función continua en un intervalo cerrado, siempre van a estar comprendidas en esos valores. No se van a poder salir de ahí. Eso es lo que dice el teorema. Voy a hacer otra gráfica porque esta parecía que estaba justo. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, voy a tomar una gráfica en un intervalo cerrado AB. Este es B, este que está acá es A. El intervalo es cerrado, o sea que va a contener tanto a como a B. Voy a remarcar las imágenes, pero no tendría que hacerlo porque lo aclaré. Ahí esos puntitos están llenos. Fíjense que el máximo absoluto estaría acá. Este valor, este número, leyendo este número sería el máximo absoluto. Y el mínimo absoluto está acá. Ese número que está acá, que sería la imagen de la función en este número que no sé cuánto vale. Qué lindo que es el pizarrón. Ahí está. Aquí, 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 aquí. Ahí va. O sea, el mínimo absoluto mide esto. El máximo absoluto mide esto.
supuesto que es lo mismo. Y todo el resto de todas las imágenes, si ustedes miran, van a estar comprendidas en este rango del eje Y, en estos valores. Eso es lo que me dice, en realidad me dice una conclusión, un corolario del teorema de Weierstrass. Es para saberlo, no es, vamos a hacer ejercicio, pero en algún ejercicio este razonamiento nos va a servir. Bien.